Teoloyuquenses, donde te enteras primero. Crónicas Teoloyuquenses, una ventana a la historia de nuestro municipio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a este su programa Crónicas Teoloyuquenses. Sin duda esta charla se está poniendo realmente interesante, así que no dejen de acompañarnos y no pierdan detalle de esta crónica. Es importante mencionar que conocer nuestra historia no es solo interesante, sino es realmente necesario para reafirmar nuestra identidad como teoloyuquenses. Así que compartamos este espacio con nuestros amigos y conocidos para que cada día más y más teoloyuquenses podamos conocer nuestros orígenes. Antes que nada, permítanme comentar que estas bajas temperaturas han hecho efecto en su servidor y por lo tanto quiero ofrecer una disculpa si en algún momento las enfermedades de las vías respiratorias generan un pequeño detalle en nuestra transmisión. Pero bueno, comencemos. Como ya lo habíamos platicado en esta primera etapa, estamos hablando de nuestros orígenes como municipio. Desde la época prehispánica existen varios detalles que vale la pena sean mencionados. En este programa hablaremos sobre nuestro entorno físico y natural, la cual corresponde a la parte 2 de nuestra primera etapa, nuestros orígenes. Específicamente hablaremos en esta ocasión sobre nuestra ubicación geográfica, nuestros límites territoriales, la superficie que ha abarcado a lo largo de la historia de nuestro municipio, así como los recursos naturales tales como la flora y la fauna que han existido o en algún momento de nuestra historia existieron en nuestro municipio. Al mismo tiempo hablaremos sobre la hidrografía, el clima y la orografía de nuestro municipio. Para comenzar, demos la bienvenida y nuestros saludos a mi gran amigo y colaborador, el arquitecto Pablo Rosas. Bienvenido, arquitecto. Gracias, buenas noches. Nuevamente estamos con ustedes para saber un poco más de lo que es la historia de nuestro municipio. Ok, muchas gracias, arquitecto. Agradezco la invitación y como ya se comentó, vamos a hablar esta vez sobre el entorno físico y natural. Ok, así es. Bueno, antes que nada, hablemos de nuestra ubicación geográfica actual. Teoloyucan se localiza en el Valle de México, al norte de la Ciudad de México, a 8 kilómetros de Cuautitlán, 10 kilómetros de Huehuetoca y a 10 kilómetros de Zumpango, al noroeste del Estado de México. Arquitecto, estos son datos actuales, pero platíquenos sobre cuál era la ubicación geográfica de nuestro municipio en la época prehispánica. Bueno, pues creo que debo de empezar por la ubicación técnica para aquellos que quieran ubicarnos por medio de coordenadas. Teoloyucan se encuentra en las coordenadas 19 grados 45 minutos 11 segundos latitud norte y 99 grados 11 minutos 55 segundos latitud oeste, a una altura de 2.270 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, como ya lo comentaste, Teoloyucan está localizado en lo que es el Valle de México, al norte de la Ciudad de México, pero aquí lo importante es que nuestro origen fue el pueblo prehispánico que estaba asentado en la ribera de lo que fue el Gran Lago. En este punto se desarrolló la cultura Cuautitlán-Calca, de donde somos descendientes, y nos tocó en este caso ser parte del señorío de Cuautitlán, en donde su extenso territorio abarcaba desde las zonas de Tequesquinahuac hasta Tepeji, Jilotepec, hoy estado de Hidalgo. Por el otro lado, en la parte oriente, daba desde lo que es Teotihuacán hasta Villa Nicolás Romero, Villa del Carbón. Esa era nuestra ubicación del señorío de Cuautitlán, de donde somos integrantes o fuimos integrantes. Ahora, en esta época, Teoloyucan se localiza en un punto estratégico para lo que es la entrada a la Ciudad de México, a la zona conurbada. Antes era por el Camino Real de Tierra Adentro. Hoy tenemos la autopista México-Querétaro, tenemos el circuito exterior mexiquense, entre otras vialidades que finalmente representan gran importancia para el desarrollo de este municipio. Ok, pero vamos a profundizar un poquito más. Platíquenos acerca de los límites territoriales que tenía nuestro municipio en la época prehispánica. Cabe mencionar que actualmente al norte colindamos con los municipios de Coyotepec y Zumpango, al sur con los municipios de Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli
y Tepoztlán, al oriente con los municipios de Jaltenco y Michoacampo y al poniente con los municipios de Coyotepec y Tepoztlán. Obviamente esto ha venido cambiando inclusive en la historia reciente de nuestro municipio. En cada uno de los periodos de los diferentes presidentes municipales se ha ido modificando nuestra delindancia territorial con los municipios vecinos. ¿Cómo ha sido esto desde sus orígenes, arquitecto? Platíquenos un poco al respecto. Pues ha sido un proceso de cambio. Si nos remontamos a nuestro origen, cuando llegaron los primeros pobladores, hablamos del año, más o menos del año 687 antes de Cristo. Todo un proceso entre la tribu que llegó a este lugar, la cultura Cuautitlán-Calca, proveniente de los chichimecas, que se asentaron inicialmente en la zona de los cerros de Tepoztlán, de Huehuetoca, de San Juan Ciclaltepec. Con el tiempo se dieron cuenta que era propio vivir a la orilla del lago, viviendo de la caza, la pesca, pero no había un límite. Ellos se asentaron entre Huehuetoca, hoy actualmente San Juan Ciclaltepec, que se llamaba un punto donde se asentaron que se llamaba Temilco. Llegaron después a Huachuchoca, donde estuvieron 52 años, y así anduvieron errantes, pero finalmente dentro de todo el señorío de Cuautitlán tuvimos 7 tlatoanis y 5 ciudades prehispánicas. Es decir, aunque era el territorio del señorío de Cuautitlán, pero a la vez esas ciudades que habitaban cada que cambiaba a la época, es decir, cuando se cumplía un ciclo solar de 52 años o fallecía el tlatoani, cambiaban de ciudad. Tuvimos en suerte que aquí hubo 5 ciudades y 7 tlatoanis. De esas 5 ciudades repitieron 3 veces lo que sería Techisco. Pero volviendo a centrarme a los límites territoriales, ellos llegaban a un punto donde reunían las condiciones para vivir, pero no había una delimitación. Por ejemplo, si hablábamos de Tepoztlán, decían allá por donde está el Cerro del Jorobado, pero no decía a 1 kilómetro, a 2 kilómetros, no había nada de eso. O a Ciclaltepec, el Cerro de las 5 Estrellas, o Cerro de la Estrella, ¿no? Pero no había un límite como ahora. Y eso nos ha creado conflicto con los llamados límites territoriales, que han pasado administraciones del ayuntamiento local, así como de los municipios vecinos, pero no se ponen de acuerdo. Sin embargo, nosotros tenemos documentos que pudieran avalar que efectivamente nuestro territorio es más amplio de lo que oficialmente se reconoce. Y haciendo una aclaración en cuanto al límite del territorio. Ese ejemplo es porque por ahí se encontró una estela de carácter tolteca que aparentemente es un tlatoani. Actualmente se dice que es territorio de Tepoztlán, pero lo que decía, eran puntos aislados entre uno y otro de los pueblos o ciudades prehispánicas. Ahora que de alguna manera nos hablan de límites territoriales, viene el conflicto porque o es más allá o es más acá según el municipio que lo esté peleando. Y ahora ese conflicto nos ha llevado a prácticamente perder la estela de carácter tolteca, donde según vemos sus rasgos es de un tlatoani de este lugar. No, es que muy interesante, pero a ver, platíquenos, ¿desde qué momento en el tiempo, en la historia, se tienen contemplados o considerados estos límites? Porque en la historia reciente, en los datos recientes, en la información que contamos hoy en día, como lo mencioné hace un momento, ya están perfectamente delimitados. Pero a ver, platícanos, ¿a partir de qué momento en la historia o en qué momento o de qué manera se fueron dando estas delimitaciones territoriales? Creo que esta situación se ha vuelto compleja. Hay diferentes periodos para saber de cómo ha variado el tema de límites territoriales. Pondría 2 ejemplos. Uno sería que en la década de los 80, quizá a principios de los 90, el gobierno estatal, pues de alguna manera quiso regular el territorio y empezó por delimitar el espacio de los municipios. Sin embargo, como comentaba, antes no había un límite y eso hace o ha hecho que
nos recorramos los unos o los otros. A la fecha sigue el problema. No hay quien ponga un fin a este problema. Se creó la Oficina de Límites Territoriales. Sin embargo, se ha vuelto muy complejo. No hay respuesta favorable ni para un municipio ni para otro. Es el caso de nuestros límites con Cuautitlán Izcalli. Ahí el ejemplo que doy es que la hacienda de San José ha pertenecido al territorio de Teoloyucan. Sin embargo, Cuautitlán Izcalli la reclama, cuando Cuautitlán Izcalli es una ciudad nueva, es una ciudad creada para ser tipo dormitorio y fue creada a partir de quitarle un tramo a varios municipios, como Cuautitlán, como Tultitlán, Atizapán, Tepozotlán y desde luego a Teoloyucan. Entonces, esa situación se ha vuelto compleja y a la fecha no hay un límite que sea exacto, que sea definitivo. Hablamos el más menos. El otro punto es que viene desde la época de la colonia con el tema de las haciendas. Aquí en Teoloyucan, en este territorio, hubo dos grandes haciendas. La de San Mateo o de Atocan. Es una hacienda que fue propiedad de Alonso de Ávila, un encomendero de los españoles. Y de ahí fue pasando de dueño en dueño. Y la huella que tenemos es que a partir de 1920, Cuautitlán publica una lista de sus haciendas y ranchos en su territorio, pero jamás menciona que esta hacienda haya pertenecido a Cuautitlán. Hay un historiador que realizó un trabajo en donde también da como referencia que esa hacienda siempre ha sido de Teoloyucan y no se sabe todavía el momento en el que Cuautitlán se apropió de ella. Pero pues, los intereses son tal vez políticos, los problemas son difíciles porque Cuautitlán, aprovechando que dice que la hacienda se llama San Mateo y tiene un pueblo que se llama San Mateo, cree que le pertenece. Sin embargo, esta hacienda tenía una extensión tan amplia que colindaba con la laguna de Zumpango y esto hizo que las autoridades recientes autorizaran el fraccionamiento que está a la orilla de la laguna, que se llama La Providencia. Ellos autorizaron la licencia de construcción cuando realmente no tendrían por qué hacerlo. Y está en conflicto. Todavía creo que ese espacio no lo hemos perdido. El otro punto sería la ex hacienda de Tetla. Si bien es cierto que Plutarco Elías Calles en 1927 nos entregó 1,000 hectáreas del terreno ejidal, una parte de la ex hacienda de San José, otra de la ex hacienda de La Teja y desde luego la de Tetla. Sin embargo, el Archivo General de la Nación nos extiende un documento en donde desde 1737 esta hacienda está ubicada en territorio de Teoloyucan. Y hablando del ejido, si bien es cierto que la hacienda tenía una superficie de 2.500 hectáreas y una fracción nos tocó como ejido al territorio de Teoloyucan, también le tocó a Coyotepec, pero Coyotepec está considerando que porque le tocó una superficie de esa hacienda, ya Coyotepec ya creció en ese territorio que tenía la hacienda, pero no. El ejido se define como un lugar en donde te aportan una porción de terreno para cultivarlo. Inclusive puede ser dentro de otro territorio, siempre y cuando se cumpla la regla que dice que del punto en donde estás ubicado, el terreno ejidal que te proporcionan sería a una distancia de 8 kilómetros como máximo. Aquí se cumple esa regla, pero sin embargo las autoridades de Coyotepec siempre han considerado como si esa porción de tierra fuera propiedad privada. Y no, con los documentos que tenemos, que además son de la Secretaría de la Reforma Agraria,
en donde tenemos los planos ubicando a la ex hacienda de Tecla, y finalmente seguimos en conflicto. No hay fin a ninguno de los dos casos, ni por las haciendas, ni por el otro lado que son los límites con los demás municipios vecinos. Ok, entonces de todo esto podemos concluir de alguna manera que no existe algún documento, algo que defina esas delimitaciones, lo que ha traído como consecuencia estas disputas de territorio. Pero nada más para que las personas que nos están escuchando y conozcan, ahorita hablamos de las haciendas de San Mateo y Tecla. ¿Dónde estaban ubicadas estas? Bueno, la hacienda de Tecla estaba ubicada en la parte poniente del municipio de Teoloyucan, entre la Sierra de Tepozotlán y lo que sería el municipio de Teoloyucan. Pero la ubicación práctica sería a la altura de lo que sería la autopista México-Querétaro. Cuando se construyó esta autopista, pasó encima del casco de la hacienda. Y estamos hablando en la zona entre San Sebastián y lo que sería Cuauhtonco, que es un barrio en donde se ubicó esta hacienda. Actualmente hay literalmente ruinas de ruinas, pero todavía hay vestigios de esta hacienda. Estamos hablando del kilómetro más o menos 45 al 46, en donde se ubicaba esta ex hacienda. La otra, la de San Mateo, pues está en la parte sureste del municipio de Teoloyucan, en la parte oriente de lo que es el barrio de San Bartolo. Desde San Mateo, desde el pueblo de San Mateo hacia el norte hasta colindar con la laguna de Zumpango. Y del lado del oriente estamos hablando desde lo que fue el rancho de Villa María hasta colindar con San Bartolo también. Ahí estarían ubicadas estas dos ex haciendas. Ok, bueno, esto solamente como referencia para todas las personas que nos escuchen y quizá no conozcan la ubicación de estos lugares. Bueno, continuemos con la temática, la integración territorial de nuestro municipio. Hoy en día, nuestro municipio cuenta con una cabecera municipal que, según entiendo, está formada por 4 barrios. De igual manera, la integran 13 barrios adicionales, 8 colonias, 11 fraccionamientos, 2 parajes, 26 ranchos y 10 ejidos. Pero esto es digámoslo así, en la época actual. ¿Cómo estaba integrado nuestro territorio de lo que hoy es nuestro municipio de Teoloyucan en la época prehispánica? Bueno, en la época prehispánica, pues era un pueblo como cualquiera, en donde no teníamos ese límite de barrios. Hoy sabemos que Santo Tomás colinda con Santa María Caliacat, pero volvemos a la plática anterior, en donde eran puntos donde se concentraban como si fueran pequeñas aldeas o medianas aldeas. Eran grupos de personas que vivían en ese punto, pero no como lo es ahora. Cuando llega la época del virreinato, es cuando se da un orden a esos grupos. Y entonces, pues al fin, producto de la conquista española, a esos lugares se les plantó una iglesia. Es decir, la gente que vivía en este lugar, obviamente no tenía esa iglesia, no tenía esa construcción que los obligara a concentrarse en ese punto. Bueno, ni siquiera había pirámides o restos prehispánicos en cada uno de algunos de los barrios que ya existían en aquel tiempo. Simplemente eran grupos de gentes que se asentaban en el lugar. Viene la época del virreinato, vienen los españoles y bajo la idea de la conquista, bajo la idea de someterlos a su voluntad, y por qué no, someterlos con la cruz en la mano, dijeron fuera sus dioses, que era el agua, que era el viento, que era el sol, y nos plantaron a unos dioses, a un dios y a unas imágenes que son provenientes de España. Y les pongo el ejemplo. Santo Tomás era un grupo, un asentamiento que estaba en lo que era
Jalpilla, a la altura de lo que hoy conocemos como Vertideros. Era un barrio, o un grupo más bien, de gente que vivía en esa zona. Cuando viene la construcción del drenaje real de Huehuetoca, los reubican en lo que ahora es su iglesia, pero le cambian el nombre de Jalpilla por el nombre del santo, Santo Tomás. Y así podemos poner el ejemplo de San Bartolo, en este caso de San Sebastián o San Bernardino, que actualmente es Zimapán. O sea, les plantaron una iglesia y desde luego una imagen que adoraron. Es la manera como se agrupaban en aquel tiempo, y hoy es una manera más diferente o muy diferente, porque ahora sí tenemos un límite entre cada barrio. Podemos hablar que la parte principal de la época prehispánica y un poco en el tiempo del virreinato a su inicio, el lugar principal era el barrio de Tlatilco, porque ahí es donde había más concentración de nuestros habitantes. Y pues desde luego tenemos ya actualmente la joya arquitectónica del siglo XVII, que es nuestra parroquia, pero sobre esos restos prehispánicos se levantaron lo que ahora es el conjunto de la misma parroquia. Ok, muy interesante, arquitecto, esto que usted nos comenta, pero bueno, por ahí en alguna ocasión me comentaban, hablando de estos límites y superficie, integración territorial, que en algún momento de la historia parte del municipio de Coyotepec venía siendo territorio de nuestro municipio. ¿Qué tan cierto o no hay de este comentario? Sí, totalmente cierto. Hablando nuevamente de la colonia, por cuestiones administrativas, la corona incluyó al barrio de Coyotepec, al pueblo de Coyotepec como un barrio de Teoloyucan en 1565, cosa que siempre hubo una disputa entre los dos pueblos, porque en ese tiempo existía la laguneta de Coyotepec, de donde cosechaban el tule, donde pescaban, donde cazaban, y como era una parte vital para nuestros antepasados, siempre entre ellos se peleaban. El tule para hacer los petates, la caza pues para obtener el alimento, que básicamente era el pato, y la pesca, que eran diferentes tipos de animales, como la rana, como el ajolote, como diferentes variedades de pescado. Siempre estuvieron en conflicto y prácticamente nunca aceptaron los de Coyotepec ser parte de Teoloyucan. Hasta 1853, después de que ya se fundó el municipio de Teoloyucan. Sí, comentaba que siempre hubo una disputa por el terreno, por el agua, por el tule, y eso hizo que gente de Coyotepec, el señor Pantaleón y el otro nombre no me acuerdo, No se preocupe. Hicieron las gestiones para que el gobierno del estado hiciera la segregación. Finalmente lo lograron en el mes de diciembre de 1853. Ok. Bien. En el programa pasado, cuando hablábamos sobre el origen de nuestro municipio y del Gran Lago, nos comentaba que en sí la ciudad o la cabecera de nuestros orígenes prehispánicos de nuestro municipio era las orillas del Gran Lago, a lo que hoy es Santa Cruz del Monte, debido a que todo lo demás que hoy en día conforma nuestro municipio se encontraba sumergido bajo el agua de este Gran Lago. ¿Tiene usted el dato o más aproximado de a partir de qué momento fue que se fueron secando esta parte del Gran Lago, fueron surgiendo los que son nuestros barrios que conocemos hoy en día? Sí, tenemos por ahí la información de que hay quien recreó y armó un plano fechándolo
en las condiciones que había en 1230. En esa fecha, prácticamente Teoloyucan, el Teoloyucan actual que conocemos, estaba bajo el agua. Lo más que afloraba era una parte de la loma en donde está actualmente la parroquia de Teoloyucan. Es decir, Teoloyucan se forma en lo que actualmente es Santa Cruz del Monte, lo que es San Sebastián. Y aprovechando, San Sebastián es el barrio más antiguo de nuestro Teoloyucan. Y se entiende porque en el caso del Gran Lago, que abarcaba desde la zona de Huehuetoca, Jalpa, Zumpango, hasta llegar a San Cristóbal de Catepec, Xochimilco, Chalco, pues era una sola pieza. Y todos los pueblos originarios, todo pueblo de aquella época se asentó en torno al Gran Lago. Y Teoloyucan nació en esa zona, prácticamente a la falda de la sierra de Tepozotlán. Ok, sin duda es un dato muy, muy interesante, pero lamentablemente se nos acaba el tiempo que tenemos destinado para este espacio. Sin duda es una plática muy interesante, quedan todavía muchos datos por platicar, pero no importa, eso lo vamos a seguir platicando en las próximas y siguientes emisiones de nuestro programa Crónicas Teoloyuquenses. Arquitecto, denos el dato interesante de esta emisión. ¿Sabías que el territorio de Teoloyucan tiene una extensión de 54.518 kilómetros cuadrados, con aproximadamente el 50% del espejo de agua de la laguna, que es territorio de este municipio? Bueno, les comento, antes de terminar, quiero comentarles que el siguiente programa vamos a dar continuidad a la temática que iniciamos en este programa, con lo que es el entorno físico y natural de nuestro municipio desde sus orígenes en nuestra época prehispánica. Vamos a dar por terminado este programa recordándoles que una cosa es continuar haciendo historia y otra cosa es repetirla. Muchas gracias a todos por su atención. Hasta luego, arquitecto. Nos estamos viendo. Y esperamos contar con su presencia en la próxima emisión de nuestro programa Crónicas Teoloyuquenses. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Crónicas Teoloyuquenses. Una ventana a la historia de nuestro municipio. Teoloyuquenses, donde te enteras primero.